Ahora sí. Entonces, vamos a ver las funciones de derivación, en este caso, tanto numérica como simbólica, ¿ya? Para la derivación simbólica, bueno, la función se llama igual en los dos casos, ¿ya? Como les comentaba, MATLAB, como es un lenguaje interpretado, va a interpretar, o sea, si el argumento que le estamos pasando es de tipo simbólico o es de tipo vectorial, y de acuerdo a eso va a interpretar y va a hacer la derivación respectiva. Entonces la función para hacer la derivación se llama diff, ¿ya? En la forma simbólica, obviamente la f debería ser la expresión, ¿cierto? Que debería estar ligada, digamos, a la variable, a la definición de variables simbólicas anterior, como lo vimos anteriormente, o sea, definir en las variables simbólicas que estén involucradas en la expresión. Después, esta f va a estar en virtud definida de esas variables. Y tenemos algunas modificaciones. Ya, entonces, esto daría la expresión de la derivada, ¿cierto? Acá tenemos la expresión de la derivada respecto a una variable en particular, por ejemplo, respecto a t, ahí indican, ¿ya? La enésima derivada, o sea, aquí le ponemos un número y nos podría ir dando la derivada, la segunda derivada, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, ya cualquiera n, dependiendo si existe para esa expresión, entonces ponen la función y el número de la derivada que quieren obtener. Y tenemos también una mezcla de las dos, que sería respecto a qué variable vamos a hacer la derivada, y la enésima, o indicándole a cuál de ellas correspondería. ¿Ya? En este caso, como les decía, la función diff puede diferenciar de acuerdo a su argumento si es para realizar derivación simbólica o numérica. Esta es simple, digamos, porque es solamente derivar la expresión respectiva. A ver. Entonces, ay, no, sims de X. Bueno, no sé si me la definí igual, parece que sí. Pero es sims con S. Es que esta sim también existe, pero uno la aplica. Voy a ver si me ¿no? Igual me la dejó. No, me dejó no me dejó la variable X. Ya, de nuevo. Sims X. Existe el sims también, pero se aplica como X es igual a sim, y se pone así como X entre, ya existe esa función sim, pero se aplica distinto, entonces es más fácil utilizar sims. Sims X. Ahí sí me creo la X. Entonces F, no sé, pongámosle. ¿Qué ando escribiendo al revés? X. ¿Ya? Entonces, así se utiliza el diff de F teniendo como argumento una expresión simbólica, ¿ya? De F, por ejemplo, si le pongo la segunda derivada, me da 6x, ¿ya? Y así, ¿se fijan? La enésima. Ya, ese es diff en la forma simbólica. Para la forma numérica, lo que se espera, o sea, cuando deberíamos utilizar un diff numérico, es cuando, por ejemplo, igual como les mostraba en la clase anterior, tenemos los puntos dados por algún experimento o alguna
tomamos ciertos puntos discretos, ¿ya? Si sabemos la función, obviamente no deberíamos tener que utilizar este método. Si tenemos puntos de función, si tenemos valores, ¿cierto? En ese caso, tendría sentido utilizar la derivación numérica. Si tenemos la expresión y la conocemos, deberíamos utilizar este método con el diff de la expresión simbólica, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, supónganse, yo tengo, voy a poner valores así nomás, asumiendo que no tengo la expresión simbólica de 1 a 10. ¿Ya? Y estoy dando cualquier valor, no, solamente va el ejemplo. Tengo 2, 3, 8, 40, 43. Me parece que tengo 10. 2, 3, 2, 10. Ya. Entonces, el diff, en el caso simbólico, o sea, perdón, en el caso numérico, lo que hace la función diff es sacar las diferencias entre cada uno de estos puntos, ¿ya? Lo que tiene por sentido esta forma numérica de hacer el cálculo de derivada es ir tomando la pendiente, ¿cierto?, de la función en cada uno de los puntos, ¿ya? Voy a poner acá. Recuerden que estamos haciendo la simbólica y la numérica, ¿ya? La simbólica ya la explicamos, ahora estamos en la numérica, no se me confundan. En este caso lo que tenemos son valores, puntos de función. Ya no tenemos la función en sí, por lo tanto, por eso vamos a utilizar supuestamente este método numérico. Ya, entonces, como ahí dice, las técnicas de derivación numérica estiman la derivada de una función en un punto xk, aproximando la pendiente de la línea tangente en xk, perdón, en xk, usando valores de la función en puntos cercanos de xk. La aproximación a la pendiente de la línea tangente puede hacerse en varias formas. Ya, cuando la derivada de kx se estima calculando la pendiente de la línea entre kx menos 1 y kx, se denomina aproximación por derivadas hacia atrás. Que son las que vamos a ver nosotros. Cuando la derivada de kx se estima calculando la pendiente de la línea que está entre f de xk y f de xk más 1, se denomina aproximación por diferencias hacia adelante. ¿Ya? Estos dos casos son los que vamos a poder replicar nosotros con el MATLAB. Cuando la derivada de xk se estima calculando la pendiente de la línea entre f de xk menos 1 y f de xk más 1, se denomina aproximación por diferencia central. ¿Ya? Entonces, para calcular la derivada numérica de una función se utiliza la función diff de x. Como les mencionaba, la misma que se utiliza para la forma simbólica. Pero la función diff calcula diferencia entre valores adyacentes de un vector, generando un nuevo vector con un valor menos. O sea, siempre que, por ejemplo, en este caso que teníamos 10 valores, vamos a obtener un vector con las diferencias de esos valores y va a ser obviamente un valor menos. La derivada de y se calcula como diff de y dividido por el diff de x, utilizando, ¿cierto?, el operador punto, porque en este caso vamos a tener los valores en un vector, entonces se van a tener que dividir los valores de y por el valor de x respectivamente, ¿ya?
Esta fórmula es válida para la ecuación de diferencias hacia atrás como para la diferencia hacia adelante. La distinción entre los dos métodos para calcular la derivada está determinada por los valores de x originales que teníamos, ¿cierto? Que corresponderían entonces a la derivada de y, ¿ya? Entonces, ¿qué significa todo eso? Ya, yo tengo entonces mi tabla de datos, digamos. Me perdió el corchete. T, I, con el I parece. O X, Y. X. No, T. T, I. Ya, tengo esos 10 datitos. Ya. Entonces, yo voy a tomar diferencias con la función diff, va a calcularme las diferencias entre cada uno de estos valores. Entonces, digamos, obviamente entre el diff de t, son solo uno, porque el x espaciado que hay entre cada uno, ¿ya? Y el diff de i sería eso, ¿ya? Las diferencias que existen entre cada uno de los valores, ¿cierto?, que están aquí. Ya, por ejemplo, entre 5 y 8, 3, entre 8 y 12, 4, entre 2 y 5, 3, entre 5 y 20, o sea, 15 y 20, 5, ¿ya? Esos son los valores que aquí aparecen. Obviamente, como dice B, este ANS que me da es de un valor menos, ¿ya? Porque como tenemos diferencias, para ir calculando la diferencia entre cada par de puntos, teníamos 10 puntos original, el resultado va a ser 9 puntos, ¿ya? Entonces, DI, voy a llamarle DI, va a ser igual. Esta es la fórmula. Diff, voy a poner, DI es igual a diff DI dividido, operador punto, porque recuerden que es división del elemento, o sea, el elemento 1, 1 con el elemento 1 del vector i, y así sucesivamente. Diff de t. Obviamente, como teníamos que el diff de t eran solo uno, nos va a dar lo mismo que era el diff de i, ¿ya? O sea, que este diff de i tendríamos estos valores porque estaban todos divididos por 1, ¿ya? Entonces, esta sería el resultado, ¿cierto?, de mi derivación numérica. Pero tengo 9 puntos, ¿ya? Entonces, el tema es cómo yo asocio esos 9 puntos con los X originales, por ejemplo, para hacer mi gráfico o para hacer lo que corresponda. Entonces, de acuerdo a cómo yo asocie estos datos con los originales, porque, por ejemplo, si yo digo, yo no podría decir... ¿a qué puntos de los X corresponderían, cierto, estos valores que tenemos acá? Si yo digo, por ejemplo, T, que era perdón, de T, no de X, y de I, no me va a resultar porque me dice que no son del mismo, no son consistentes porque no tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Porque yo tengo que el T tenía 10 elementos y el de I tiene 9 elementos. Entonces, por ahí va lo que se mencionaba ahí anteriormente, que es, caso corresponde a una derivada por diferencias hacia adelante o por diferencias hacia atrás, ¿ya? Tengo el T, tengo el D. Si yo digo que estos T que yo tenía, ¿ya?, van a corresponder a los 9 primeros que yo tengo acá, o sea, los valores que me dieron van a corresponder del 1 al 9, digamos, quiere decir que yo lo que apliqué fue por diferencias hacia adelante, porque supuestamente tomé un punto adicional, un punto más, ¿cierto?, para calcular el valor, ¿ya? Tomé al 10, digamos, que el 10 no estaría como en mi rango.
Si yo digo que los t que voy a asumir para hacer parear, digamos, con cada uno de estos valores, porque en este caso me quedaría de esa forma, me quedaría del 1 al 9, el 1 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 3, el 4 con el 5 con el 2, 6 con 6, 7 con 7, 8 con 5 y 9 con 3. ¿Ya? Cuando yo considero esa asociación, o sea que tomo el t desde el primero hasta el penúltimo elemento, estoy dejando fuera el último, considero que eso fue, que es el cálculo por diferencias hacia adelante, porque tomé un punto adicional, un punto más que estaba hacia adelante. Si la asociación yo la dejo así, o sea, el 2 con el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 3, el 5 con el 5, el 6 con el 2, 7 y 6, 8 y 7, 9 y 5 y 10 y 3. Se fijan que aquí yo tenía, entonces, ¿qué pasó? Que yo supuestamente tomé un punto anterior. Entonces, eso se considera por diferencias hacia atrás, ya porque tomé un punto, digamos, anterior al que yo considero mi intervalo final para hacer el cálculo de estos valores. ¿Se entiende? Solamente la forma como yo voy a asociar el conjunto de datos que me va a quedar, porque recuerden que siempre me va a quedar un punto de datos menos, ¿cierto? Me va a quedar uno menos, entonces si yo les pido graficar y ustedes quieren graficar T con DI, no les va a funcionar porque les va a decir que no son consistentes, ¿ya? Lo mismo que me decía ahí arriba. Entonces necesito yo indicar a cuáles T de estos que yo tenía originales van a corresponder estos DI, ¿ya? Si yo considero que la asociación es del primero hasta el penúltimo, se llama por diferencias hacia adelante, porque se considere que para hacer la derivación tome un punto adicional, que está hacia adelante. Si la asociación que yo hago es desde el segundo elemento hasta el último, voy a decir que la asociación que estoy haciendo se llama por diferencias hacia atrás, porque consideré para hacer el cálculo de la derivada un punto anterior. Y esto sería mi punto 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, por ejemplo, yo digo T, esto tienen que por ahí anotarlo ustedes. Ese es el T. Si yo quiero el T desde el primer elemento hasta el último, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo obtengo? Porque claro, aquí es fácil decir del 1 al 9, pero si yo tengo 100 puntos o más, ¿cómo yo obtengo el T desde el primer elemento hasta el penúltimo? Del primero hasta el último, hasta el penúltimo, significa que estoy tomando por diferencias hacia adelante, ¿ya? Ya. ¿Cómo tomo ese T? ¿Alguna idea, sugerencia? No recuerdo si había un comando que te entregaba el largo del vector. Sí, el Podría largo. ser eso, el Sí, largo, o sea, del 1, sí, 2 puntos, del largo menos 1. exacto. Muy bien, sí, perfecto. Desde el primer elemento, ¿cierto? Hasta 2 puntos, como el compañero sugirió, hasta length, es el que nos da el largo de los vectores, del mismo t, ¿cierto? Este es el length de t que nos va a dar en este caso 10, menos 1. Ya, porque en este caso es particular, justamente nos da del 1 al 9, pero podría ser que yo tengo otros t distintos. Podría tener 0,5, 1, no sé. No coincidir obviamente con el 9 acá, ¿me entienden? No coincidir con el valor 9, porque en este caso justamente el índice 9 coincide con el valor 9, pero no es siempre lo que pasa ni los ejercicios que van a tener que resolver después. Entonces, esta es la forma genérica. Para sacar el vector hacia adelante, tienen que anotarlo por ahí. Se dice desde el primero hasta el penúltimo elemento, y el penúltimo elemento siempre es el length de t menos 1. ¿Ya? Si yo lo coloco acá, ahí está, ¿ven? Ahora, el t new diferencia hacia atrás. ¿Cómo lo podría definir o cómo lo podría obtener?
diferencia hacia atrás quiere decir que tengo que tomar del segundo elemento, o sea, del 2 hasta el último. ¿Cómo lo hago? Del 2, dos Sí, puntos y len. exacto. Muy, muy bien, muchas gracias. Ya. Ah, ¿qué hice? Sería len de t. Sí, puse de 2. Ahí sí, perdón. Ahí sí. Ya, ahí está, ¿ven? Entonces tengo el TNU hacia atrás. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera después graficar o poder asociar estos valores, yo me quedarían obviamente, ya sea con el TNU atrás, o por diferencia hacia atrás, sería este, con los valores de DI, o con el TNU adelante, ¿cierto? Que serían estos, con los valores de I, que es lo que yo quise hacer acá, ¿cierto? Pero ahora con mi, por ejemplo, TNU atrás. Y ahora sí no me reclama. Se fijan, no me dice que no son, son inconsistentes. O con el TNU adelante. ¿Ya? Ahí. Entonces este está asociado al, así como les comentaba anteriormente, y depende de cómo se asocie, entonces esto se va a considerar que se hizo por diferencias hacia atrás, ¿cierto? O por diferencias hacia adelante. ¿Ya? Eso es todo. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Alguna duda, chicos? Ya. Entonces Profe, vamos a continuar. ¿Me habló? Disculpe, Eliel. sí, y que, disculpe, esa, digamos, esta aplicación, ¿qué? Ahí dice que está haciendo el ejercicio 2A, pero eso sería de la guía 1. Sí, pero no estoy haciendo ningún ejercicio todavía. Esto estaba de la clase anterior. Ah, ya, bueno, más por eso No, igual. todavía no he hecho ningún ejercicio. Solamente estoy viendo la materia. Ya, Ah, ya, denme un eso era segundo. lo que le quería preguntar. Sí, no, tranquilo. Estamos solamente viendo la materia. Ahora vamos a continuar con el ejercicio. Vale, vale. Dame un segundito. Ya. Y vamos a ver la guía entonces. La guía, la guía, la guía. Ahí está. Aquí deberíamos tener solo puntos, ¿ya? Pero ustedes asuman que de aquí les resultaron los puntos y yo les pasé los puntos, porque como les digo, no tiene sentido mucho cuando tengamos la función, por ejemplo, no sé si ahí están viendo la guía, creo. El ejercicio 3 tiene que ver con derivadas, ¿ya? Y de ahí en adelante están mezclados. Estos de acá, diferentes cosas, ¿ya? De ahí en adelante tenemos que seguir trabajando, ¿no? Porque nos queda el solve, la función solve que igual la hemos revisado anteriormente, y bueno, todas las funciones que están mencionadas en la guía, que no me voy a tener mucho más en ellas, así que ustedes también tienen que leerlas y revisarlas y ver si alguna otra más les sirve. Y además otras que vamos a ir utilizando en el transcurso del desarrollo de los ejercicios. Ya, entonces, dice, para cada una de las siguientes funciones, grafique la función, su primera derivada y su segunda derivada en un mismo gráfico. Puede usar el hold on off. En caso de simbólico, muestre la función. ¿Ya? O sea, obviamente muestre la expresión de la función, a eso se refiere. Entonces tenemos los dos primeros ejercicios, dice por diferencias hacia atrás y hacia adelante, y los siguientes, C y D, por funciones simbólicas. ¿Ya? Entonces, vamos con el primero. Voy a llevar esto para acordarme.
Vamos a hacer un nuevo script. Ya. Ejercicio 3. Y ya. Entonces, CLC, clear. Para que nos borre todas las posibles funciones que podamos tener por ahí. De alguna manera, entonces dice que de 0 a 200, a 0 a 20 con 200 puntos. ¿Ya? Tenemos que crear un vector con esas características primero. Y bueno, evaluar esta función, como les digo, lo lógico es, obviamente, como no tener la función, eso creo que es cuadrado. Al cuadrado. Sí. Y a la cuarta. Entonces es raro. Lo lógico es que no tengamos obviamente la función para poder trabajar cuando trabajamos con los puntos, solamente ¿cierto? Tenemos valores, ya, pero bueno, asuman que de acuerdo a esto les diga, tienen su conjunto de puntos, nomás no la función, pero vamos a probar. Entonces, tenemos los x que van a estar dados por, dice, vamos a usar la función linspace, de 0 a 20. Ahí le damos el intervalo mayor y superior, el mínimo, el máximo, ¿cierto? Y los 200 puntos, y con eso nos crea el espacio, ¿ya? Nos crea ese espacio de puntos. Space. Y ya, tenemos eso y tenemos que la función es por se elevado a menos. Como les digo, insisto, deberían asumir que en realidad tienen los puntos, no tendría mucho sentido trabajar de esta manera si tenemos la función, pero asuman que solamente tenemos los puntos, ¿ya? ¿Qué me faltó ahí? Ah, aquí recuerden que es por, esto me reclama porque yo no le puse el operador punto, ¿ya? Porque si no va a estar tratando de hacer, de asumir que esto es una matriz cuadrada que la puede elevar a la cuarta, o una matriz que puede elevar al cuadrado que puede elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces recuerden, eso es el operador punto necesario para poder aplicar esta función a cada uno de los puntos de x, ¿ya? Ahí sí. Ya, entonces asuman que yo les pasé solamente estos puntos, no la función. Ya esa es la idea de esta forma, de la forma numérica.
Ya no es conocer, es que no conocemos la función, por eso aplicamos esa técnica. Entonces, ahí tenemos la función y dice que tenemos que calcular esto, la primera y la segunda derivada, y graficarlas en un mismo gráfico. Ya. ¿Qué tendríamos que hacer primero? Ayúdenme y ustedes vayan trabajando también, pues, en paralelo a lo que yo estoy haciendo, por favor. ¿Qué hacemos ahora? El otro vector con las diferencias hacia atrás, ¿no? Claro. Ya, entonces aplicamos solamente, esta es la fórmula. O sea, df sería igual a diff df eso es, diff de x dividido por diff de f dividido por diff de x, ¿ya? Eso es la fórmula en el caso de la fórmula del cálculo numérico, ¿ya? Esa es. Eso es lo que se aplica. En el otro caso, solamente diff de f, no tenemos que hacer la división por el diff de x, ni aplicarle el punto, ni nada. Recuerden, porque esto estamos trabajando de forma numérica, por eso que necesitamos hacer este tipo de cálculo, ¿ya? Profe, Dígame. ¿el div de x no lleva punto? ¿Dónde? Es que aquí está, pues. Ah, espérame. No, está bien. A ver. Ahí está el punto. ¿Ese? ¿Te refieres tú o no? No, el del x, el del denominador. No, lo que pasa es que este es el operador punto que indica que tú vas a aplicar la división punto a punto. Así. Ahí está, ¿te fijas? Eso es. Está. ¿Ya? Y ahí me dio el valor, me dio la diferencia ya. Aquí están. Me hizo el cálculo. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que los operadores del punto se aplican en este caso para indicar que la división que tú vas a hacer es una operación de división donde cada uno de los elementos de f se dividen con el elemento respectivo de x, ¿ya? Variado, digamos. No es una división donde tengamos, bueno, como una operación matricial. Entonces solamente se aplica punto y división. Igual que acá. Igual que aquí donde colocamos punto y el operador después, ¿ya? Ya, con eso tenemos calculado el valor de la derivada, pero necesitamos graficar. Entonces, para graficar necesitamos saber cuáles son los puntos que me van a corresponder, ¿cierto? A esta función, ¿ya? O a estos puntos resultantes que recuerden que me quedó, si aquí lo vemos, pero me voy a admitir acá. Ya, si aquí lo vemos, teníamos originalmente 200 puntos y ahora tenemos 199, un punto menos. Entonces tenemos que ver, de acuerdo a esto, dice por diferencias hacia atrás. Entonces por diferencias hacia atrás tenemos que utilizar la fórmula esa, ¿ya? Este es por diferencia hacia atrás. Bueno, aquí son X, ya no son T. X. Este va a ponerle X. Teníamos X, ¿cierto? ¿Ya? Del segundo elemento hasta el último, esto se considera entonces
Ya. Ah, ya, ya. Y entonces acá, ahora que yo tengo los datos, yo podría graficar esto, ¿cierto? Y hacer los próximos cálculos. Antes de hacer ¿cómo se llama esto? Antes de hacer el gráfico, podemos sacar la segunda derivada. Para la segunda derivada, aplicamos. Este es un nombre de 2f, le voy a poner. Ese es el nombre de la variable. ¿Qué va a ser? Ya, esta era la primera derivada hacia atrás. Derivada por diferencia se llama ya. Por diferencias hacia atrás. Esta es la segunda. Esta sería la segunda derivada por diferencia hacia atrás. Entonces le voy a poner aquí un 2 para diferenciarla. Y ahora no es el diff de f, sino que el diff de ¿quién? F,2. F,2. No, esa es de las derivadas, acuérdense, tuvimos las simbólicas y las numéricas, ¿ya? En las numéricas, en las simbólicas tenemos ese parámetro que nos permite decir cuál es la primera y la segunda y la tercera y la cuarta derivada, el n, ¿ya? Ojo, eso es en esta no, ¿ya? En las numéricas, perdón, en la simbólica tenemos esto, que nos permite decir, no sé, la integral. Acá, el n, ¿ya? En la numérica no tenemos esto, no tenemos el valor de n, entonces tenemos que volver a iterar nomás, aplicar la misma función, pero a los nuevos valores, ¿ya? Entonces, me perdí, acá. Entonces, ¿qué debería colocar aquí yo? Aquí, por ejemplo, recuerden, para sacar la primera derivada, utilicé la f. Para sacar la segunda, ¿qué utilizo? DF. Exacto, df. La primera derivada. Ya, aquí recuerden que yo terminé teniendo 99 puntos. Ahora tengo que poner esos 99 puntos y voy a tener uno menos, voy a tener 98. Que otra vez va a ser lo mismo, va a sacar la diferencia entre los valores y los va a dividir por la diferencia de los valores de x. Ya, en el caso de acá, ¿qué tendría que tener? El x. Ya no sería el x, porque recuerden que el x tenía 100 puntos y aquí tenemos 99. ¿Qué debería poner aquí? ¿Qué x? El F de X menos 1. ¿Cierto? El x new atrás, el que calculamos, ¿cierto? Con un punto menos. ¿Ya? Copy. ¿Se entiende? Estos son los valores nuevos que tomamos, digamos, para la nueva derivada. Entonces dijimos, por diferencia hacia atrás, entonces los x que se están asumiendo son del segundo hasta el último. Entonces con eso hacemos el cálculo de la segunda derivada, ¿ya? Porque este sería como mi nuevo set de datos, ¿ya? El df y el x new atrás. Y con eso yo podría hacer el cálculo, ¿cierto? Y ahora me faltaría definir de nuevo a qué, porque acuérdense aquí que me van a quedar, si aquí tenía 200 puntos, en esta parte me quedaron 199, ahora me van a quedar 198, ¿ya? Entonces yo tendría que tener un nuevo x new, con el cual voy a tener que emparejar la derivada, la segunda derivada. Entonces, dx, voy a ponerle
Le voy a poner x2 new. X2 new atrás, y esta tendría que ser, bueno, podríamos trabajar con este y uno menos, o con el tercer elemento, ¿ya? Del tercero hasta el length de x, ¿ya? O puede ser con este mismo, lo voy a cambiar. Copy. Mira, voy a poner acá esto como comentario. Ay, control Z. Profe, Dígame. a mí no entiendo dos cosas. Dígame. Primero que todo, el diff se supone que es para derivar. ¿Cuál? El método diff. Sí. ¿Y por qué si nosotros ponemos diff a un vector con, con números nomás, no nos tira esos números a cero y nos da números enteros distintos de cero? Ya, ¿O porque lo que números pasa... racionales distintos? Ya, espera. Momento. Déjeme terminar aquí la función y le contesto inmediato. Del 2 hasta el de x. O puede ser del 3. Ya, déjeme guardar. Ya, lo que pasa es que yo les comentaba que el método, bueno, la forma de derivación con la expresión simbólica la pueden aplicar directo a la función, ¿ya? En este caso, cuando tenemos que hacer una derivación numérica, lo que se trata de hacer es calcular, como decía ahí en la guía, la pendiente en cada uno de los puntos que tenemos ahí. Entonces, ¿qué se hace? No es que esto nos dé la derivada, sino que supuestamente esta fórmula, calculando la diferencia entre cada par de puntos y dividiéndola por es como la derivada de, perdón, la función en f de x menos f de x1, por ejemplo, y dividido por, no sé cómo escribírselo, se lo voy a escribir mejor, pero vamos calculando la pendiente en cada uno de los puntos de la función dada, o de la curva que tendríamos originalmente, y con eso vamos haciendo el cálculo de la derivada numérica, ¿ya? Mira, vamos a ir allá. Entonces, por eso nosotros aplicamos esto, porque en realidad la función diff, cuando es numérica, lo único que hace es calcular la diferencia entre los puntos, nada más. Eso es lo que hace es la función diff cuando es numérica. Cuando tú le pasas un vector, recuerda que es lo que dije yo, que MATLAB es un lenguaje interpretado, entonces, de acuerdo al argumento que tú le pases, él va a determinar qué tipo de operación tiene. Si tú le pasas un argumento simbólico, va a entender que la diff esta va a calcular la derivada simbólica, digamos, o va a calcular la expresión, ¿cierto?, simbólica de la derivada respectiva. Pero si tú le pasas un vector de datos, lo que va a hacer es calcularte diferencias entre los datos, ¿ya? Nada más que eso. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Gracias, profe. Mira, por ejemplo, si aquí tenemos un vector y le ponemos, es que no quiero ponerle puros 1, pues quiero ponerle 1, 3, 5. Si yo tengo ese vector ahí, me va a calcular diferencia, me va a decir acá 2, 2, puros 2 y 3. ¿Ya? Quería hacer algo más, o sea, al final puros 2. 2, 2, 2 y 3, que son las diferencias entre los datos. Entonces me da 1, 2, 3, 4, 5 tenía originalmente y me da 4 nuevos porque son solamente diferencias. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? ¿Qué es lo que se hace con la función numérica? Es que obviamente, como les decía, la idea es que tú no partes teniendo una función como ese caso, tal vez el caso del ejemplo, en este caso de la guía, claro, porque yo les di la función, no le pasé los puntos. Podría haberles pasado los puntos mejor para que no se confundieran. Ya, porque cuando tenemos solamente valores numéricos, puntos de edad, de función, no conocemos la función, obviamente en ese caso tenemos que aplicar la derivación numérica porque no tenemos la expresión simbólica, a no ser que hagamos un ajuste de curva, determinemos cuál es la función, de acuerdo a la función que encontramos, por ejemplo, digamos después de eso vamos a derivar, ¿ya? Pero si no lo tenemos, podemos hacerlo utilizando este método. Ahí se me fue su barrio. Acá. Que es lo que aquí se comentaba. Entonces,
No tengo dónde hacer un dibujo, voy a hacerlo aquí abajo. Eh, 9:30. ¿Ya? Nueve y media, pero hasta las 10, ¿ya? Así que tienen harto ratito ahí para que se vayan a desconectar un rato. Y después siguen trabajando ustedes. Recuerden que el primer módulo yo me dedico a hablar y a darles la lata, ¿cierto? Y pasarles la materia. Y ustedes después, en el segundo, se dedican a trabajar y yo contesto sus dudas. ¿Ya? Entonces, aquí había una parte donde puedo graficar. Aquí. Supónganse que tengo la función. Y yo tengo aquí un punto. Ya, si yo quiero calcular la derivada en ese punto, ¿cierto? Matemáticamente es la pendiente en ese punto de la función, ¿cierto? La pendiente tangente a esa. Entonces, ¿por qué hago yo? Tomo, por ejemplo, un punto hacia adelante. Vaya, vaya. Ya, pues hablamos. ¿Ya? Bueno, ese debería ser el de allá, pero ya, se entiende. Es el rojito, este es el segundo. Entonces, ¿qué se va haciendo qué es lo que se va haciendo esta función, digamos, en cada punto? Es calcular la pendiente, ¿ya? Tomando en este caso, el IK más 1 menos el IK dividido por el X K más 1 menos el XK. Entonces yo podría tomar el XK más 1 o podría tomar el XK anterior, el XK menos 1. Ya eso se refería como las diferencias hacia adelante y hacia atrás también que les mencionaba. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en cada uno de los puntos que yo tengo acá de la función se aplica esta fórmula. ¿Ya? Y de esa manera me va resultando, digamos, pendiente, voy a obtener, digamos, la derivada aplicando este método, ¿cierto?, de la pendiente. Ya dice ahí, la técnica de derivación numérica se estima la derivada de una función, ¿cierto?, como decía ahí, aproximando la pendiente de la línea tangente de XK usando valores de función en puntos cercanos. ¿Ya? ¿Se entiende ahora a qué me refiero? Entonces, en cada punto se aplica este cálculo. Por eso después nos queda uno menos, porque obviamente aquí entre esta diferencia de 2 nos va a dar un valor dividido por el otro, respectivamente. Y con eso vamos a tener esos valores dependientes en cada uno de los puntos. ¿Ya? La otra clase, sí. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se le fue la duda que alguien me preguntó que la persona que tenía dudas la entendió ahora? Y este es para la numérica, recuerden, para la simbólica solamente pasamos la función y me hace el cálculo de la derivada respectivamente de la enésima derivada que yo quiera calcular, ¿ya? Pero para la forma numérica se supone que no tenemos la función, que tenemos solamente datos, puntos que tomamos, por ejemplo, de un experimento, tomamos ciertos datos y con esos vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, Profe. dígame. Entonces, digamos, volviendo así como a repasar el ejercicio, eh, en ese caso la primera derivada que nosotros calculamos es como, o sea, es digamos hacia atrás
por así decirlo, por definición, en ese sentido, no hay que hacerle nada, digamos, porque ya con el vector que nosotros le pasamos, que sería la f, ya la toma como derivada hacia atrás. No, mira, por definición la función es la misma, esta es la función de la derivada, digamos, esta es la que hace el cálculo de la derivada, Ujú. ¿ya? Esta, independiente o sea, esta es como independiente de si es para hacia adelante o hacia atrás, tú sacas los valores, ¿ya? Ah, ya. Ahí no tienes ninguna, no tienes que hacer ninguna modificación de los X ni nada. Solamente es para asignar y para decir a qué puntos correspondían de la función, tú haces el tema porque claro, aquí te va a quedar siempre un punto menos. Entonces tú para asociarlo a los X, tú vas a decir, bueno, ahí el ejercicio te van a decir indicando caso lo haces con diferencia hacia adelante o hacia atrás. ¿Ya? Pero en este caso, por ejemplo, decía por diferencias hacia atrás. Ah, entonces por diferencias hacia atrás yo considero que el X que yo voy a asociar a estos nuevos puntos sería este. Del segundo hasta el último elemento. Quiere decir eso, que como yo estoy tomando del segundo hasta el último elemento, es que yo tomé un punto anterior, el que deseché, digamos, el X1, yo lo desecho, ¿ya? Entonces por eso se considera que fueron diferencias hacia atrás, porque yo tomé un punto anterior que estaba como, digamos, entre comillas, fuera de mi intervalo, ¿ya? Tomé un punto anterior para hacer el cálculo, ¿me entiendes? Tomé el X1, que en este caso lo saqué del intervalo nuevo que yo generé, del X nuevo, ¿ya? Si yo tomo del 1 hasta el X menos 1, estoy considerando del primero hasta el penúltimo elemento, o sea, Sí. diciendo que este es mi conjunto de datos. Por lo tanto, el último elemento, claro, yo lo dejo fuera. Entonces, ¿por qué se llama diferencia hacia adelante? Porque asumo que yo tomé un punto adicional, un punto más hacia adelante para poder hacer el cálculo, ¿ya? Pero el cálculo de la derivada es el mismo en cualquiera de los casos, solamente es como tú asocias los X que se llaman por diferencia hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? Ya, ya lo sí. Ya, entonces le estaba diciendo yo que para la segunda, diga. Una compañera no puede entrar. Ah, Parece que está en la sala de espera. voy a ponerlo así, aquí hay varios en la sala de espera. Gracias. Está como lento esto. Ya, ahí se supone que tienen que entrar. Gracias. Ya, entonces, les estaba diciendo yo que para la segunda derivada hacemos el mismo cálculo, pero cambiamos obviamente los parámetros. En este caso, ponemos la f que vamos a hacer, es el df, ¿cierto? Vamos a sacar los puntos de d de f, y con x new que habíamos calculado anteriormente. Ya, para hacer la nueva asociación, porque aquí nos va a dar, teníamos 200 puntos, después teníamos 199, después tenemos 198. Para asociar esos 198 puntos a los nuevos x, por diferencia hacia atrás seguimos, entonces podemos decir, del que ya teníamos, del x atrás, voy a hacer lo mismo, tomar del segundo hasta el largo del x atrás. Me sobra una x acá, ahí, ¿sí? O podríamos también hacer esto, del length de x, porque el x no ha variado, no sigue modificado, tomar del tercero hasta el último, podría ser válido igual, ¿ya? Dejar los dos primeros elementos afuera y tomar del tercero al último. Pero para que no se confundan, podría ser así. Y ahora solamente nos faltarían los gráficos. Ya. Entonces, dice usar, hay una sugerencia ahí de usar el hold on off. Eso depende, porque lo que pasa es que el hold on y off lo que hace es que, o sea, el hold on, lo que hace es que todas las figuras que ustedes tiren de ahí en adelante, después de poner el código hold on, van a ir quedando en la misma ventana de gráfico y no se van a eliminar, porque ustedes se fijan que cuando ustedes generan un plot, si tenían un plot anterior, se va siempre sobre la figura 1 y se elimina el anterior. Con el hold on hace que se mantengan y van superponiéndose, ¿ya?
pero pueden hacerlo con el on-off o solamente con el plot, con los diferentes parámetros o con los diferentes conjuntos de datos. ¿No? Ahí ustedes vean qué les conviene más, si usar el on-off o ir generando los gráficos con el mismo plot nomás. Por ejemplo, aquí tendríamos que poner XF y podríamos poner con un asterisco rojo. Ya. Podríamos poner después XNew atrás con DF y con, no sé, un punto azul. Y podríamos poner el XNew 2 atrás, con Profe, ¿por qué la R? ¿ah? ¿Por qué la R? ¿Cuál es red? Al lado del F, al principio de la función plot. ¿Esta? Sí, Allá. Recuerden que el plot, los dos primeros parámetros son, digamos, el eje X y el eje Y, ¿cierto? Y el tercer parámetro corresponde a la forma de la línea que yo voy a graficar, en este caso rojo con asterisco. Entonces, cada una de estas tripletas correspondería a una de las curvas, digamos, ¿ya? Aquí en este caso, por ejemplo, la primera sería esa, la segunda sería esta, y la tercera sería esta. Esto mismo es lo que yo les mencionaba, que podríamos hacerlo con hold on y off. En vez de hacerlo en un solo gráfico, las tres juntos, o sea, en un solo plot, podríamos tirar gráfico, después hold on, después tirar el segundo y así, ¿ya? ¿Me entiende lo de la línea? La tripleta corresponde a una de las primeras curvas, y esa es la forma como yo la voy a graficar. Por defecto, si usted no le pone nada, lo deja en azul y con una línea continua. O sea, como que aplica también ahí alguna interpolación, ¿cierto? Y genera todos los puntos, da lo mismo. Como quieran, si son dos puntos que están rectos así, le tira una línea entre medio, nomás, ¿ya? Y por eso se ve como una línea continua, pero generalmente, o sea, siempre son, la mayoría de las veces tenemos puntos con los que estamos trabajando. Entonces por eso aquí lo puse rojo con asterisco, azul con un punto, y verde con el gorrito, ¿ya? Xlabel. No tenemos mucha información de si era tiempo o nada, porque X no. Label. Pero siempre es necesario que ustedes coloquen F o función. Este tipo de el title. Información en los gráficos, que no sean así como... No, ya, no sé. El legend, en este caso, la primera sería entonces puntos originales. La segunda curva sería la
primera. Ay, no pone primera y sí, derivada. En la tercera. Segunda. Derivada. ¿Ya? Y ahí están, ¿ven? La primera sale con rojito, son los puntos originales, la segunda derivada, el punto, ¿cierto? Y la tercera, ahí está. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿puede devolver el programa a la última parte, en la de Legend? Más a la derecha. Ahí, Sí. Ya, profe. Gracias. les copio esto, se ve muy desordenado si se los mando por el chat, a ver. Lo estaba copiando manualmente, profe. Pero ahí está, por si acaso lo quieren comparar, creo. A ver, veamos. No sé si cómo se les queda, pero yo creo que si lo toman y lo ponen en un bloc de notas o en el mismo MATLAB, a lo mejor les queda más ordenadito. Ya, igual aquí hay cosas que, como les comentaba otras veces, generalmente hay que ponerle punto y coma aquí para que no aparezcan todo ese tipo de cálculos intermedios. Ahí. Yo solamente lo dejé porque estábamos viendo ya, ahí está. Ya, lo mismo para la segunda, solamente que es por diferencia hacia adelante, creo. El ejercicio este de acá. Por diferencias hacia adelante. Ya cambiaría entonces cómo calcular el intervalo del X nomás. ¿Ya? Y este es distinto, porque este es con simbólico. ¿Ya? Voy a hacer este primero yo. Y ustedes pueden hacer el segundo del B y el segundo del D. Profe, Dígame. disculpe, en el código, por ejemplo, cuando uno escribe el plot, es que esa fila siempre queda así como súper súper larga. Entonces, ¿hay algo que se puede hacer así como colocarle un enter, por ejemplo, entre medio y que igual siga funcionando? ¿O hay que escribirlo todo de corrido? Creo que sí. A ver, déjame intentar. No sé si reclamen por algo ahí. ¿No? ¿Le puedo poner un enter? No pasa nada. Ya hice. Ya hice. Ya. Entonces voy a hacer el C. Hacemos el C y me voy. Ahí si no, nos vamos a recreo, que era de 5 minutos. Ya, en este simplemente es aplicar el diff. Bueno, aquí recuerden, hagan el clear que limpia todas las variables, porque arriba tienen una variable X que era numérica, ahora la vamos a usar simbólica, entonces preocúpense de hacer esa parte. El clear, el CLC que limpia la pantalla. Bueno, acá podrían poner ejercicio dis. Eso ya después ustedes cuando tengan que hacer la tarea que les toque tienen que ir poniendo otro tipo de cosas. Resultado o desarrollo de ejercicio. C. Ya. Para que se vea algo nuevo. Ya. Entonces, acá tenemos que primero definir la función como o sea, la X como simbólica. Sims X, ¿ya? Para que digamos que esta es simbólica y MATLAB interprete eso como simbólico. Después decimos int
Ah, no, perdón, creamos la F. Podríamos ponerlo directo, pero si no, lo creamos acá. Entonces, div de F. Tenemos que poner df. Es igual a div de F. Acá, directo. Div de F, sin ninguna división, sin nada. Div de F. ¿Ya? ¿Y entre qué intervalo decía esto? Ah, no decía específicamente. Ya, por defecto, este tema lo tira entre menos 2pi y 2pi, entonces dejémoslo ahí cuando graficamos, no, no especifica en qué intervalo. Div de F, y la segunda derivada sería df de 2f es igual div de f, no, bueno, puede ser así, div de f y la vuelvo a derivar, o puede ser div con la f y con 2, ¿ya? Aquí lo voy a poner entre paréntesis. O sea, yo podría tomar podría ser igual a div de f2, o sea, div de f, ¿ya? O div de f en la segunda derivada. Y ahí eso es todo. Ya no hemos graficado todavía, pero ahí están las expresiones. Aquí ustedes podrían poner, obviamente, colocarlo más bonito y decir la segunda derivada es tanto y div, ¿ya? No que aparezca así como tirado, sino que con un div más bonito que aparezca y diga la derivada de la función tanto es tanto, ¿ya? Porque decía que había que mostrar la función, ¿ya? Entonces ahí están las derivadas. Y el gráfico, en este caso, como no tenemos valores numéricos para evaluar, tenemos que usar el EasyPlot, ¿se acuerdan? EasyPlot, que decía que estaba obsoleto, ¿no? EasyPlot. Entonces aquí podemos el EasyPlot de F, de F, no sé si la fa, y de F de 2F. No, no le gustó. Too many expression. Ya, entonces aquí vamos a tener que usar, según esto se puede, pero no sé por qué dice que no. A ver. Ahí dice que podemos poner fun 1, fun 2. Entonces aquí estoy obligado a tener que usar el EasyPlot de F. Voy a tirarlo primero en separado. Voy a tirarlo en gráficos separados primero. A ver. EasyPlot. Este sería de F y de 2F. Y ya, si yo le pongo acá hold
on, deberíamos tirarlo, los que aparezcan en el mismo gráfico de acá. ¿Ya? Y hold off para apagarlos después. A ver, veamos. Ya. Ahí estarían las tres funciones, ¿ya? En este caso. Aquí no tenemos mucho como para ver cuál es cuál. Creo que tiró el texto de la última solamente, que sería la última la que aparece acá. Entonces a lo mejor en este caso es más recomendable utilizar el subplot para poder diferenciar las tres y poder verlas cada cual corresponde cada una, ¿ya? O con recuerden que también el isplot también nos permitía de mostrarla en diferentes figuras. Miren, voy a ponerlo acá. Hay una opción, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior? Que el EasyPlot, voy a tirarla, por ejemplo, esta la voy a tirar en la figura 3, esta la voy a tirar en la figura 4, y esta la voy a tirar en la figura 5. Te lo voy a quitar de acá. No le gustó eso. ¿Qué porque use 5? F2. No, no la tiró. No le gustó. Ya. Entonces dejémoslo con el EasyPlot. Y si no, podríamos hacer con un subplot. ¿Ya? Solo que no quiere nada para poder hacerlo. Ya, pero de esa forma, entonces, ¿qué hacen? Primero, primero se indica que el X es simbólico, después definimos la función simbólica en virtud de esa variable, hacemos el cálculo, la primera derivada, la segunda derivada, y después con los EasyPlot solamente tiramos. En este caso, por defecto, tira entre menos 2pi y 2pi. Por eso ustedes estaban viendo el gráfico en ese intervalo. Menos 2pi, que 3,14, ¿cierto? Por 2, 6 y algo. Y 6 y tanto. Ya, esos son el 2pi y 2pi. Entonces ahí tendríamos las tres, la función después las derivadas. ¿Ya? Voy a hacer, yo por mientras ustedes van a recrear, porque ya no estamos pasando, hacer el gráfico, digamos, como con la otra, tal vez con el subplot, para ver, o por qué no me falló colocarle la figura, porque eso también se puede hacer. Eso, ¿ya? Estamos hasta las 10 pasaditos, un poquito más, porque ya nos pasamos de 5 minutos, y después recuerden que ustedes vienen a trabajar, por favor, ¿ya? Así que atentos, trabajando y terminando este ejercicio. La idea es que igual, si podemos seguir avanzando con la demás guía, porque en realidad podemos ya con esto terminar todos los otros ejercicios, ¿ya? Así que recreo hasta las 10:05, o no, que tengo las 9:35 acá, 10:05, para que les darles media horita, ¿ya? Y continuamos haciendo ustedes, en este caso, los ejercicios. ¿Bien? Entonces, Nos voy a vemos, tener profe.